Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de actualización en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales. Es un programa organizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, denominada RIPDASA. La RIPDASA es una red auspiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y pone en marcha este programa con el fin de actualizar los conocimientos sobre archivos sonoros y audiovisuales, evidentemente. Hoy en día tenemos con nosotros Mariela Salazar Hernández, que organiza y nos da el primer webinar sobre trabajos de conservación previos a la digitalización de los documentos sonoros. Entonces les presento a la Mariela Salazar. Ella estudió la maestría de Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM, al igual que la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado por 19 años en el ámbito de archivos audiovisuales y sonoros, impartiendo cursos y conferencias en instituciones públicas a nivel nacional, como la Unidad de la Televisión Educativa, Canal 11, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, así como en el ámbito internacional, en países como Colombia, Uruguay, Pittsburgh en Estados Unidos. Su especialización radica en la conservación de los documentos sonoros, motivo por el cual publicó de manera conjunta el libro de conservación de documentos analógicos y digitales, coordinado por la doctora Marta Romero, y la conservación de un archivo sonoro publicado por la Fonoteca Nacional. También imparte diplomados y jornadas de rescates de archivos en materia de conservación de documentos sonoros. Actualmente es directora de Conservación y Documentación Sonora de la Fonoteca Nacional y también es una académica de la UNAM, impartiendo las materias de Teoría de la Comunicación y Medios de Comunicación. Bueno, bienvenida Mariela, y nada más, que puedes empezar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que estén con nosotros y vamos a entrar, si no tienen inconveniente, directo en la materia. Bueno, pues mi nombre es Mariela Salazar y vamos a trabajar el webinar sobre trabajos de conservación previos a la digitalización de los documentos sonoros. Como ustedes pueden observar, estas fotografías es un acercamiento, la primera fotografía que está en la parte superior de lo que es un deterioro que es el ácido palmítico y que estamos viendo en un acercamiento con un cuentahilos. La segunda foto que está aquí en nuestra primer diapositiva es una cinta, es el polvo que llega a tener una cinta de carrete abierto antes de limpiarse. Y bueno, el objetivo de este webinar es determinar algunos procesos de conservación, de limpieza y estabilización de los documentos en bóvedas previos a la digitalización. Y entonces tenemos tres grandes temáticas en las que vamos a dividir nuestro curso y que será la importancia de la conservación preventiva previa a la digitalización o conservación curativa, cómo realizar la limpieza de discos y también cómo realizar la limpieza de cintas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros acervos los vamos a rescatar, como ven en estas fotografías, los vamos a rescatar de basureros, de cocinas y de los lugares más inhóspitos que ustedes puedan identificar. A veces tenemos mucho mayor suerte si encontramos los documentos sonoros ordenados y sistematizados. El tema de los cuidados previos de la conservación preventiva, vamos a tocar temas, por ejemplo, los controles de temperatura y humedad y un manejo adecuado del soporte. Este control de temperatura y humedad es fundamental. ¿Por qué? Pues resulta que los documentos sonoros son también receptivos a estos cambios de temperatura y humedad, así como los seres humanos nos enfermamos porque hay cambios bruscos de temperatura
y humedad, también los soportes sonoros sufren deterioros. Es decir, estos deterioros, en el caso de los plásticos, ¿sí?, se encogen y se expanden, se encogen y se expanden. Entonces, imagínense este encoger, expandir a lo largo de 365 días al año, a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Pues imagínense, esto es como una liga, y de repente este material, como puede ser una cinta de carrete abierto, puede llegar a romperse debido a la fragilidad. También es muy importante que sepamos que una alta humedad, si no controlamos altas humedades en los soportes sonoros, vamos a tener presencia de hongos y bacterias. Si bien el hongo puede atacar principalmente lo que son las guardas, llega también a atacar lo que es el mismo soporte en materiales tan resistentes como puede ser un poliéster. Resulta que también ahí crecen como si fuera una pequeña planta el hongo. Entonces, de ahí es fundamental que nosotros tengamos control de temperatura y humedad. La recomendación a nivel internacional es que tengamos 18 grados centígrados más menos 2 y 40% de humedad relativa. Lo más importante es que no haya fluctuaciones, no haya variaciones muy altas para donde conservamos nuestros acervos sonoros, lo cual eso es todo un reto para lo que es Latinoamérica, debido a que tenemos altas temperaturas y altas humedades. En la Ciudad de México, por ejemplo, podemos tener una humedad de 70%, mientras que en Uruguay llegamos a tener humedades hasta 96%, cuando lo aconsejable es que sea 40%, es decir, un ambiente seco. Y temperaturas también, la Ciudad de México, bueno, es un poquito más, no es tan alta la temperatura, podemos oscilar entre los 20 grados centígrados, en tiempos de calor llegamos a los 30, pero en lugares como el Sonora, al norte de nuestro país, llegamos a 50 grados centígrados. Es por eso importante que contemos con un espacio que esté controlado, temperatura y humedad. Otro tema también muy importante y que debemos de considerar previo a cualquier digitalización es un manejo adecuado del soporte, porque si bien el manejo adecuado del soporte tiene que ver con la capacitación que tengamos de nuestro personal acerca de cómo debe de tener la temperatura, más bien, cómo debe de tomar los discos y cómo debe de tomar el disco y también las cintas, ¿no? Cómo las debe de transportar, también es muy importante. Miren, yo por ejemplo ahorita estoy usando unos guantes de nitrilo que me van a permitir en cuestiones de manejo adecuado poder tomar mi disco. Así es que se observa un poco, observen cómo tomo mi disco por los bordes, ¿sí? No toco de ninguna manera las etiquetas, y entonces esto hace precisamente que sea un manejo adecuado. Voy a procurar no apilar varios discos como si fueran torres de Babel. Lo mejor es tomar y poner los discos de manera vertical, así como los están ustedes observando, y uno tras de otro. No debe de si observan muy bien la fotografía que está ahí en el PowerPoint, observen cómo están las cintas de carrete abierto, que están de manera vertical y no de manera horizontal, porque ¿qué es lo que pasa qué pasaría con estas cintas si son una sobre de otra? Está una sobre de otra y entonces no podemos, pues la cinta de hasta abajo es aplastada o el disco de hasta abajo puede sufrir alguna rotura o algún pandeo, que si bien a veces no es perceptible a simple vista, cuando mandamos la digitalización, a la digitalización empieza a saltar este tipo de documentos. Entonces también les voy a comentar que es fundamental que en el manejo adecuado también usemos este cubrebocas. ¿Y por qué? En este momento yo estoy hablando y resulta que estoy arrojando
gotas de saliva. Si yo tuviera aquí enfrente mi disco, pues estaría todo este momento pasándole esta saliva y se quedaría dentro de mi documento. Y entonces esta digitalización que voy a hacer, pues no sería la mejor. Es ahí que vamos a hablar de la importancia de la limpieza. Ustedes observan también la fotografía en donde a simple vista el polvo solamente se observa como una pequeña motita, como algo que está ahí como nadando en una inmensidad. Pero si ustedes lo ven a nivel microscópico, como es lo que estamos observando aquí en la fotografía, pues observe todos esos puntos blancos, esas rayas, todo eso se está yendo a lo que es la digitalización. Y entonces, si nosotros no hacemos una limpieza previa, y toda la información la estamos como tapando y no va a pasar por ahí la aguja o la cabeza va a impedir que haya una buena recepción de la señal por ese polvo. Entonces, esto provoca que no recuperemos toda la información. Pareciera algo sencillo que el cabello, el polvo, las huellas dactilares, pues no pasa nada si no lavamos, pero en realidad tenemos que pensar que es la única ocasión que vamos a tener para poder preservar nuestro documento sonoro, ya sea nuestro disco analógico o nuestra cinta de carrete abierto. Y entonces debemos de pensar que es una inversión en recursos humanos y recursos materiales y por tanto debemos hacer lo mejor posible esa digitalización. Y a veces nuestros documentos sonoros son tan frágiles que puede ser la única forma que nosotros tengamos en recuperar esto. También los técnicos que trabajan en el ámbito de la digitalización escuchan una señal mucho más limpia, mucho más clara, si realizamos este tipo de limpiezas tanto en el disco analógico como en la cinta de carrete abierto. Vamos a pasar al segundo tema, que es la limpieza del disco. Si ustedes observan en esta lámina, van a ver, esta es la técnica de limpieza de manual, ¿sí? Pensemos que necesitamos 2 tinas o 2 bandejas, necesitamos un jabón neutro, es muy importante que sea neutro, es muy importante que leamos muy bien las etiquetas para que sean, luego nos dicen que son jabones neutros y en realidad huelen a perfume y en realidad tienen fosfatos. Entonces ustedes deben de ser muy cuidadosos en encontrar un jabón neutro en sus países de origen que sea libre de fosfatos, libre de perfume. Nosotros aquí usamos algo que le llamamos un jabón quirúrgico y que además tiene un grado de acidez 0 o un grado de acidez neutro, que también, ¿por qué somos tan especializados en este tipo de materiales? Bueno, pues resulta que los fosfatos se van acumulando en el surco a lo largo del tiempo y entonces para poder quitar esos restos pues es mucho más complicado y también vamos a provocar un deterioro en el largo plazo. También debemos de usar agua destilada o agua desmineralizada, que es el agua que se utiliza en las planchas o a veces en los motores. Aquí en México ya casi no hay agua destilada, pero en Latinoamérica todavía es muy usado este tipo de agua. El agua desmineralizada muchas veces es más barata. Ustedes observen también este paño de caucho, que es el que nosotros usamos aquí en la Fonoteca Nacional para hacer la limpieza del documento. ¿Y por qué? Porque nos evita rayar. Pero también ustedes pueden usar un paño de algodón, una camisa de bebé, ese es algodón, y que no suelte pelusa, porque, es decir, que no haga volutitas, que no vaya dejando volutitas, porque si no, cuando ustedes hagan la digitalización, pues se van a quedar esas volutas en el disco y entonces
no estamos limpiando correctamente nuestro documento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos? Recuerden, por favor, debemos de tener siempre nuestro uniforme. Nuestro uniforme para hacer el trabajo de conservación previo es fundamental. Observen la fotografía. Este muchacho tiene una bata de algodón. ¿Por qué es una bata de algodón? Porque le va a permitir no tener ni calor ni frío, ¿sí? Así esté muriéndose de calor, el algodón lo va a ayudar a mantener una temperatura. Observen también su cubrebocas y observen sus guantes. Son guantes de nitrilo. Los guantes de cirujano de látex son mucho más delgados y tienden a romperse fácilmente. Estos de nitrilo son más resistentes. Entonces yo les recomiendo que usen este tipo de guantes. Observen cómo se dispone el espacio de trabajo. El espacio de trabajo debe de ser muy particular, donde ustedes puedan manipular y no tengan soportes cerca. Miren cómo está en la fotografía. Es un área, lo que nosotros le llamamos áreas de cuarentena, en donde los muchachos trabajan los documentos con deterioro. Entonces, observen cómo dispone el disco, lo pone sobre la mesa y tiene las dos tinas a un lado. Entonces, vamos a preparar un poco estas palanganas. En una palangana se vierten 2 litros de agua destilada, en la palangana 1. También le podemos decir tina, aquí en México también le decimos tina. En otra tina vierten otros 2 litros de agua. En la mesa van a colocar un paño de caucho o algodón. El paño de caucho es este que les estoy diciendo, o el paño de algodón. Los paños de caucho se humedecen con la solución de una palangana. Acuérdense que en una tienen 2 litros de agua destilada, en el otro tienen 2 litros de agua con jabón. Esta anotación no la puse, pero esta otra tiene jabón. En la mesa colocan el paño, se humedecen con la solución de palangana de jabón con agua, es decir, la palangana número 1. Y lo que ustedes van a hacer es pasar la solución del agua con el paño por el disco y vamos a hacer movimientos circulares. Les voy a enseñar cómo es el movimiento circular. Aquí lo vamos a ver. Va a ser de media luna, ¿sí? Y entonces ustedes van a tomar el centro y va a ser del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Va a ser media luna, va a ser media luna, va a ser media luna. Limpian del otro lado, de este lado, media luna, del centro hacia afuera. Media luna, media luna, media luna. Por último, limpian las orillas, ¿sí? Limpian las orillas. Esta es la primera fase. La primera fase con la solución con jabón, ¿sí? Luego, ahora vamos al paso 2. Pasan los paños de caucho por la solución de agua y se limpia igual con movimientos circulares. Por este lado, movimiento circular. Acuérdense, media luna. Y están ustedes aquí sobre el paño. Voy a mostrar un poquito la cámara para que lo vean. ¿Sí? Así debe de estar. Y así es el movimiento. ¿Ok? Muy bien. El paño seco, después de la solución con jabón, vamos a pasar a la solución con agua limpia y vamos a repetir la misma operación. El disco se coloca, lo pueden colocar sobre un escurridor. Si estos escurridores que usamos para los trastos, si me siguen, y los vamos a ir poniendo en cada uno de estos espacios. Los discos, una vez secos, es muy importante que sepan que cuando ya terminan su limpieza del disco, deben de esperar pues depende mucho del ambiente. Aquí por lo general esperamos de 3 a 4 horas y ya hacemos ya secos, observamos que en realidad estén secos y entonces ya procedemos a enfundar.
y guardan los discos que se lavaron en orden. Es muy importante aquí, les voy a hacer algunas recomendaciones. Ya vimos la técnica, ya vimos el uniforme, ya vimos también un poco como los pasos, pero es muy importante que ustedes sepan que hay un tema que no tocamos aquí, que son revisar si van a regresar a sus mismas guardas o si vamos a tener que tener listas ya guardas con papel fabriano o con papel con pH neutro. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que de manera natural estos discos fueron hechos con fines de comercialización y entonces ellos querían abaratar los costos y pusieron materiales que solamente eran para usarse y desecharse. Entonces nosotros, si queremos conservar nuestros discos analógicos en buen estado y si no tienen fundas estos discos, porque muchas veces no tienen nada, sí tenemos que ponerle su funda o su guarda de un papel libre de ácido para que pueda este documento estar en nuestro acervo mucho más tiempo. También es muy importante que les comente que existe otra técnica. Vamos a ver la técnica. Miren, observen en esta fotografía, se observa muy bien cómo debe de estar el disco, observen muy bien cómo toma el paño el conservador y es precisamente esta media luna y ya va casi hacia afuera y está haciendo la limpieza de este disco. Los discos quedan relucientes, no es necesario que le pongan ningún químico, de hecho los químicos deben de ser muy bien seleccionados, yo no los recomiendo, es suficiente muchas veces con este jabón tipo neutro para quitar este tipo de grasa y de deterioro. Y también es muy importante, la otra diapositiva que ustedes están viendo a un lado, es cuando ya quieran, si ustedes pueden hacer una inversión en una lavadora de discos, aquí está una propuesta que es una lavadora que fue construida por unos archivistas en la British Library. Entonces, esta fue una tecnología que se desarrolla en la British Library, pero también existe la opción que nosotros como países desarrollemos con nuestros alumnos de ingeniería propuestas de lavado de disco, si son un acervo muy grande, ¿no? Pero el problema es que también debemos de pensar en desarrollar nuevas tecnologías. Y esta lavadora de discos trabaja con una fase húmeda y con una fase seca. Estos cepillos que ustedes observan lavan el disco y hay otro aditamento que es como una pequeña aspiradora que succiona el agua y entonces puede hacer una limpieza mucho más detallada y también existe un hilo que pasa y entra por el surco y remueve todo aquello que pueda estar ahí atorado. Entonces, esta es la limpieza del disco analógico. También es muy importante comentarles que los discos que se pueden lavar son discos de vinilo y son discos de shellac o también llamados de pizarra. Por favor, no vayan a lavar discos ni de cartón, ni de alma de aluminio, ni de alma de vidrio. ¿Cómo pueden detectar estos discos de alma de vidrio o de alma de aluminio? Observen el hoyito que tienen aquí los discos, observen este hoyito, miren este hoyito por donde pasa la luz. En ese hoyito, si lo ven de lado, van a poder identificar cuando son de aluminio, se ven del color del aluminio, y cuando son vidrio, los ponen hacia la luz y entonces se va a reflejar una mayor luminosidad en ese centro del disco. También los de gel. ¿Cómo pueden identificar un disco de gel? Un disco de gel es transparente. Observen este no es transparente, no veo nada. Si me tapo la cara no veo nada, pero en un translúcido, si yo pusiera mi mano atrás, ustedes podrían ver
ni más. Entonces, ojo, por favor, no laven esos discos, porque si lavan esos discos, van a lavar también el contenido. ¿Cómo realizar la limpieza de la cinta? Bueno, sugiero que para hacer una limpieza de la cinta utilicen máquinas que no necesariamente funcionen las cabezas de estas máquinas. ¿Por qué? Ustedes pueden utilizar cintas de carrete abierto en buen estado para la digitalización, pero aquellas que sirva el mecanismo y que no tengan cabezas, lo pueden ustedes usar para la limpieza. Si ustedes observan esta fotografía, van a ver que aquí no pasa esta cinta por la cabeza, ¿sí? Y entonces observen cómo dobla, miren, aquí tengo yo el paño, cómo doblar, acá, cómo doblar el paño, ¿sí? Es como si hiciera yo aquí ¿sí? Son paños pequeños. De tal manera se toma el paño que no hacemos limpieza con la cinta, pero no apretamos demasiado porque si no se para nuestro mecanismo. Entonces observen cómo también nuestro conservador también trae guantes, al igual que yo, y estamos limpiando esta cinta. Y es muy importante colocar cinta al inicio de esta cinta normal. Es decir, ¿qué quiero decir con colocar una cinta? Bueno, pues resulta que vamos a tomar, puede ser lo que le llamaban en su tiempo cinta líder. Como también vamos a tener un poco de problemas para conseguir cinta líder, porque ya son materiales que no son utilizados, hay algunas cintas que pueden ser vírgenes y entonces nosotros colocamos 1 metro de esta cinta al inicio de nuestra cinta original y 1 metro al final de esta cinta. ¿Y por qué? Pues resulta que al inicio nos va a permitir que no se maltrate nuestro inicio de cinta y va a permitir que podamos enredarla perfectamente en nuestra máquina, y por eso es muy importante que nosotros coloquemos esta cinta líder antes de mandar a digitalizar. Ahora, otra recomendación, rebobinar la cinta, es decir, vamos a colocar esta cinta en la cinta de carrete abierto a velocidad lenta. Es muy importante que tengan sus máquinas esta velocidad lenta porque va a permitir tener un rebobinado casi perfecto. Miren, les voy a enseñar un rebobinado casi perfecto. ¿Sí? No se ve en fase, sino se ve todo parejito, y así les deben de quedar a ustedes sus cintas. ¿Qué otra cosa tenemos que observar cuando estamos rebobinando la cinta a velocidad lenta? Pues precisamente debemos de aprovechar, fíjense que este trabajo de conservación curativa o de preparación antes de la digitalización nos va a permitir rebobinar la cinta y también nos va a permitir quitar el polvo de la cinta con esta técnica que les estoy mostrando. Vamos a tener que monitorear la fragilidad de esta limpieza. Las cintas pueden empezar a presentar residuos, es decir, residuos color café, gomosos. Cuando ustedes vean que su paño se está llenando demasiado de esto, deben de detener. Si también se empieza a deshacer la cinta, tienen que detener. Eso quiere decir que están presentando su cinta un tipo de hidrólisis. Entonces, ojo con ese tipo de deterioros. Tienen que detener si presentan residuos. Tienen que revisar si por donde está pasando la cinta no se está quedando también residuos gomosos o pegajosos o no se amarra la cinta. Es decir, hagan de cuenta que va dando vuelta y de repente rechina, y entonces es ahí donde ustedes deben de detenerse. Después tienen que sustituir, ya me fui,
Vamos a ver si me puedo regresar. Tienen que sustituir el... tienen que sustituir las... voy a ver si me puedo regresar, ¿eh? Ay, ya me regresé. Sí se tiene que sustituir la caja, se recomienda sustituir la caja de cartón por una de polipropileno. ¿Por qué? Resulta que estas cajas de polipropileno nos permiten tener un mejor control de los documentos. Les voy a enseñar, este es el material que es polipropileno. Esta es una caja para transportar, pero este es el material, ¿sí? Esta caja de polipropileno, y ahorita les voy a enseñar a ver si conseguimos una caja de polipropileno de cinta para sustituirla por una caja de cartón por una de polipropileno. Lo más importante también aquí es que ustedes limpien antes de empezar la limpieza y cuando concluyan su limpieza. ¿Por qué debemos de hacer esto? Bueno, pues resulta que si llevamos 3, 4, 5, 6 cintas limpiando y no vamos limpiando conforme vamos terminando una a una, pues ya la sexta pues no la vamos a estar limpiando porque ya va a estar pasando por un mecanismo que está sucio, por unas cabezas que están sucias o por un mecanismo que ya está sucio y lleno de polvo. Miren, les voy a enseñar esta caja. Esta para las cintas de carrete abierto es una caja de polipropileno que se les recomienda puedan utilizar. Estas son con ligas, pero hay algunos modelos que no son con ligas, ¿sí? Entonces se les recomienda también tener esta caja de polipropileno. Y por último, limpiar el área de trabajo. Es fundamental que para cualquier trabajo de conservación limpien antes y limpien después. Y como los médicos, se quiten ustedes sus batas, y se quiten también, y no vayan a comer con su bata, no vayan a tomarse el café con la bata, porque entonces todo el polvo que ustedes acaban de quitar de sus documentos sonoros, resulta que van a llevarlos caminando por todos lados. También me gustaría comentarles que en el caso hay carretes que vienen en muy mal estado y muchas veces se nos rompen estos carretes o no entran los carretes exactamente en el mecanismo y tenemos que lijarlos. Y algunos carretes también han sufrido demasiado polvo. La fotografía que ustedes observan aquí es de un conservador que está lavando los carretes, que por supuesto que esto debe de ser, no lavan el carrete y enseguida lo ponen en la cinta, porque acuérdense que el mayor deterioro de las cintas de carrete abierto es el agua. Entonces, este carrete que está lavando, lo lava con agua, con jabón, lo seca, y cuando ya está seco, está en condiciones de higiene adecuadas, entonces ya puede reutilizar estos carretes. Es muy importante que ustedes también identifiquen, no sé si ven aquí en la tablita, en esta fotografía hasta el final hay una brocha de camello. Esta brocha de camello les puede ayudar para darle el toque final a su disco. Hagan de cuenta que ya están digitalizados y ya están a punto de digitalizar y de repente le ven por ahí un cabellito que se cayó o una motita de polvo. Con estas brochitas de camello ustedes pueden quitar estos restos de polvo o de cabellitos sin ensuciar nuevamente el documento. También me gustaría comentarles, ahorita que ya tenemos un poquito de tiempo, ya casi terminamos,
observen, por ejemplo, el tipo de cubrebocas que tiene nuestra conservadora aquí en la fotografía, pero también hay otro tipo de cubrebocas, como este que les estoy enseñando, que tiene filtro, que es cuando tiene mucho más polvo sus documentos. Cuando van a trabajar con cintas con hongo, también es fundamental que ustedes trabajen con filtros de carbón. Cuando tiene demasiado polvo, también es necesario usar lo que se llaman las cofias y los gogles para evitar que ustedes puedan desarrollar alguna alergia. Y lo más importante, tienen que cuidarse ustedes y también tienen que cuidar a los documentos sonoros. También les di algunas, les mandé el libro para que ustedes puedan tener acceso, que la conservación en un archivo sonoro, donde vienen todos los que son los soportes, también vienen unos videos de limpieza de cintas y también limpieza de discos que podemos ahí comentar. Pueden ustedes verlo mucho a mayor detalle. Mateo, me gustaría saber si tenemos preguntas, si tenemos poquitas o muchas preguntas, o si puedo empezar a preguntar, Mateo. Hola, Hola, Mateo. Hola. Mira, de momento no tenemos preguntas, es más, podemos hacer un llamado para que se animen nuestros amigos a que compartan sus inquietudes y preguntas. Marcos Hernández dice que sí tiene una pregunta. Mariela, veo una pregunta, dice, tal vez porque me las está mandando a mí de forma privada, pero dice, tengo una pregunta sobre los discos de vinilo y la diferencia cuando son de aluminio y vidrio. ¿Cómo los podemos identificar? Me parece que sí, esa es la pregunta, sí. Podemos identificar, ya se acuerdan que les comenté que podríamos identificarlo porque en primer lugar estos discos de vidrio o aluminio fueron fabricados en los años 40 y 50. Por lo general tienen grabaciones no editadas, es decir, no hay un sello discográfico como puede ser Peerless, Victor, sino que también le llaman discos de corte directo y se pueden fijar. Ahora hay otro truquito, miren, vean este disco, estamos viendo el canto del disco por donde estoy pasando mi mano. Los discos de aluminio en este lado, ustedes van a observar que se ven plateados. Entonces, de hecho, el vinilo miren, observen cómo es el vinilo es muy maleable, cosa que no sucede con los discos de alma de aluminio o alma de vidrio, son más rígidos. Entonces, estos son también, si ustedes quieren diferenciar un disco de vinilo de un disco de pasta, son más pesados. El disco de vinilo pesa menos que un disco de pasta y también es más grueso. El disco de vinilo, observen el grosor de y un disco de pasta es 3 veces más grueso. Entonces es así como podemos distinguir un disco de vinilo de un disco de alma de aluminio. En el libro que les mandé y que ya ustedes pueden consultar, también hay unas fotografías en donde viene un disco de alma de aluminio. Observen, es en la página 44 y en la página 45. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mariela, tenemos William que pregunta, ¿cuántos materiales puedo trabajar con esa cantidad de agua? Y también
María, que pregunta qué proporción de jabón neutro se ha de poner en el agua. Claro que sí, no lo comenté. Con esos 2 litros, si tus 2 litros en una tina y 2 litros en otra tina, puedes, si no está muy sucio, pueden ser hasta 10 discos. Pero si está muy sucio, si tú empiezas a observar que ya en el cuarto, quinto ya quedó negro tu agua limpia o tu agua con jabón, es momento de cambiarla. Pueden ser entonces de 10 discos, de 5 a 10 discos. Y la proporción del jabón son aproximadamente 5 mililitros si es que tienes la pipeta, o también puedes guiarte por las tapitas que vienen en el jabón, que son aproximadamente de 5 mililitros. Otra pregunta se refiere a la franela para secar los carretes. Preguntan si tiene que ser una franela especial, debido a que si utilizamos otro tipo de material puede dejar residuos de franela. Sí, sí, tiene que ser, no es franela, es paño de algodón. Es decir, sí hay diferencias entre una franela y un paño de algodón. Las camisetas, por eso yo les decía que las camisetas de los bebés blancas son de algodón, las que tienen abajo los bebés. Y pueden ir a su lugar de origen y pedir quiero algodón, tela de algodón 100% peinado. ¿Por qué algodón peinado? Porque eso no le va a soltar peluz. Perfecto. Otra pregunta se refiere a después del proceso de limpieza y de resguardo. ¿Debe hacerse otro tipo de mantenimiento de los materiales? Claro, eso, qué bueno que pregunta eso. Sí, es fundamental la manera en cómo va a resguardar estos documentos físicos. Después de la digitalización, hay que tenerlos guardados en condiciones de temperatura y humedad. 40% de humedad relativa, 18 grados centígrados más menos 2, y si ya es su último documento sonoro que va a digitalizar, puede bajar más la temperatura de hasta 12 grados centígrados. También es muy importante que cuente con una estantería adecuada que pueda poner, si vieron la fotografía inicial, que tenga una posición vertical. También es muy importante la limpieza y el mantenimiento que se le dé al lugar. Es decir, hay que limpiar vigas, techo, lámpara, estantería, repisas, rieles y aspirar rieles. Es una limpieza total por lo menos una vez al mes. ¿Y por qué? Porque resulta que el polvo es el peor enemigo. Entonces usted ya terminó la digitalización, pero otra vez se vuelve a ensuciar. Otra pregunta tenemos Miren, este es un disco de aluminio puro. Entonces, este es como puede identificar uno de aluminio puro, y ahorita les voy a enseñar otro de alma de aluminio. Miren, observen esto, cómo tiene 3 hoyitos, cómo brilla, y también en el canto, ahí es donde se ve precisamente que es de alma de aluminio. ¿Sí? Espero que nos haya ayudado. ¿Se acuerdan de las guardas que les había dicho? El cuidado de los documentos. Este es un papel fabriano y este es un modelo de guarda que tiene aquí su hoyito. Hay modelos de guardas donde está todo tapado. Y miren, observen estos materiales. Estas guardas no solamente es el papel especial, sino el pegamento es con pH neutro. Bueno, lo que acabas de decir se vincula a otra pregunta que tenemos acá, que es el William, que pregunta si los discos de acetatos que venían con un plástico, ¿eso se debe guardar o se tienen que guardar en el cartón? Tal vez
¿Puedes contestar esta pregunta? Sí, claro. Me ha hecho una pregunta muy difícil. Y le voy a decir por qué. Eh, en ocasión, ¿cuál era la función de... Si tiene celofán el disco, por favor quítenselo. Muchas veces dicen, no, es que mi disco está nuevo, es decir, esto tiene celofán, ni siquiera se ha abierto. El problema es que cuando tienen un celofán en su disco, se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande. Y entonces de repente el cartón empieza a hacerse así, se empieza a encoger, entonces hay que quitarlo. Ahora, el plástico que viene adentro tiene la función de evitar el roce con el disco. El problema es que muchas veces esos plásticos vienen ya muy sucios. Cuando vienen muy sucios hay que quitarlos y hay que mejor ponerles una guarda como la que yo les comento. Pero si no les cabe esta guarda en su disco, lo que pueden hacer es abrir la guarda para que se proteja el disco y no roce con el otro cartón y usan un tipo de papel menos agresivo para el soporte. Vale. Pero a ver, contestar. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué material se utiliza para retirar etiquetas y residuos de las guardas? Y en el caso del cassette, ¿qué se tiene que hacer para limpiarlos? Ok. Fíjense que hemos usado aquí una solución de agua con alcohol isopropílico que funciona cuando este tipo de gomas no ha sido muy compenetrado. También lo que hacemos es lavar la carcasa, siempre y cuando quitando los cartones respectivos, y lo quitamos con agua y jabón quirúrgico, lo quitamos también con media solución, mitad alcohol isopropílico, mitad agua destilada. Haga de cuenta, medio litro de agua destilada por medio litro de alcohol isopropílico, y con un algodón o un isótopo, esos que sirven para limpiar los oídos, le va uno quitando de manera delicada ese tipo de pegotes. Ahorita estamos revisando otro químico que nos está ayudando a quitar también ese tipo de, cuando está muy compenetrado, pero todavía no hemos terminado la investigación para ya poder recomendarlo. Vale. Otra inquietud que queda registrada en diferentes comentarios por parte de diferentes participantes es que sí pueden contar finalmente con artículos o libro en PDF o también este PowerPoint que has realizado, si se le puede reenviar este tipo de información. Entonces, claro que sí. La Fonoteca Nacional me dijo nuestro director general que muy amablemente a todos los participantes podrían hacer uso de la versión digital de este archivo, de este libro de la conservación en un archivo sonoro, y por supuesto que también el PowerPoint está a su disposición. Y en el caso de que lo quisieran en físico, tenemos algunos ejemplares aquí en Fonoteca Nacional. Les pido nada más que puedan hacer una lista y que veamos la manera en cómo los podemos distribuir. Perfecto. Bueno, ¿qué limpieza se podría hacer para los discos de aluminio, vidrio o gel si no es con agua destilada y jabón? Sí, claro. En el caso de los discos de cartón, solamente podemos hacer limpiezas en seco con este tipo de paños, y también podemos hacer en el caso de los cartones. En el caso de los discos de alma de aluminio o de alma de vidrio, tenemos un pequeño cepillo, que es un cepillo de fibra de carbón, con el cual pueden hacer esa limpieza.
En el libro viene una técnica de limpieza con fibra de carbón que pueden ustedes revisar. También recuerdan que les hablé sobre la brocha de pelo de camello o pelo de cabra. También pueden hacer una pequeña limpieza con ese tipo de material. Perfecto. Bueno, aquí hay dos preguntas parecidas. Una se refiere a qué tipo de papeles libres de ácido se pueden utilizar y también si puedes recomendar alguna marca de jabón neutro, evidentemente. Ok, bueno, en el caso del papel Fabrián, los papeles con pH neutro son los papeles tipo Fabrián. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se recomienda que el papel fabriano sea color blanco o color arena, como este. ¿Y cómo pueden detectar que en realidad sea Fabrián? Bueno, hay unos plumones que se venden en las tiendas de conservación de detección de pH, por ejemplo, Marco Polo, y cuando le pasan el plumón, ustedes detectan qué grado de acidez tiene. Voy a buscar si tengo por aquí un plumón, pero creo que no lo tengo. Pero pueden ir, acá en México hay una gran empresa que es Papelería Lozano y que vende diferentes tipos de papel. También hay algunas papelerías y pueden pedir papel tipo Fabriano y hacerle una pruebita con ese plumón, porque luego le dicen, no, sí, claro, es tipo neutro. El papel se recomienda que sea libre de lignina, porque la lignina es lo que hace que haya una alta acidez en el papel. En cuanto a la marca del jabón, nosotros aquí usamos algo que se llama antibencil, que es un jabón quirúrgico, pero pueden en sus países ver qué tipos de jabones neutros existen y solamente revisar y oler principalmente si ese jabón neutro tiene perfume. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Cada cuánto es recomendable realizar la limpieza de los materiales? Bueno, es fundamental hacer la limpieza de los materiales cuando llegan al acervo y previos a la digitalización. Vale. Porque si sus acervos son como los acervos que llegan aquí a la Fonoteca Nacional, que llegan en muy malas condiciones porque hemos estado rezagados en el rescate del patrimonio nacional, pues más de 100 años en comparación con otros países, pues el trabajo que tenemos es un trabajo de rezago de 100 años. Entonces, pues imagínense en dónde han estado esos documentos durante 100 años. Casi tenemos que hacer un poco de arqueología y un poco de búsqueda para rescatar esas joyas que tenemos en nuestro país. ¿Qué materiales se deben utilizar para hacer la limpieza y aseo del área de almacenamiento? Ay, qué bueno que tocan ese tema. Nada de alcohol, nada de cloro, nada de fabuloso, nada de perfume. Los documentos sonoros no necesitan oler bonito, ni tampoco necesitan amonia, porque debe de ser solamente agua con jabón. Pero sí debe de ser una limpieza profunda. Con estos baños Vileda pueden hacer tanto la limpieza, quitar el polvo y usar también aspiradoras con filtro cepa para poder hacer una limpieza mayor, pero les recomiendo que el motor de la aspiradora siempre esté lo más lejano de las cintas de carrete abierto para evitar exponerlas a campos magnéticos. Perfecto. Bueno, y preguntan también si puedes dar más detalles acerca de los guantes
Y bueno, lo de los papeles ya lo hemos tratado, pero me preguntan si para fonotecas de bajos recursos hay algún tipo de papel específico para guardar los discos. Claro, a ver, les voy a hablar un poquito de los guantes. Miren, este guante, aquí está la cámara, este es un guante de nitrilo. eh, Ustedes, la composición es 100%, miren cómo se hace, no se rompe. Estas pruebas se los tienen que hacer a los guantes que ustedes vayan a comprar, son de nitrilo. Estos son para lavar, estos son perfectos para lavar. Estos guantes que les estoy enseñando es guante de nitrilo con algodón. De este lado es algodón, de este lado es nitrilo. Estos nos ayudan muchísimo para cuando vamos a hacer los embalajes o cuando vamos a manipular. Si vieron a la fotografía del muchacho que está en la bóveda en las bóvedas principales y que está manipulando las cintas, estos son muy durables. Estos también son muy durables y les duran 4, 5, 6 lavadas. Tenemos por aquí, Angie, una cajita de los guantes. ¿Ves? Tengo una cajita de guantes. La marca de estos son Ambider y la marca de estos son MAP. También me preguntaban, la segunda pregunta, perdón, ya no me acuerdo. Era sobre los papeles, pero para fonotecas de bajo recurso. Pero te comento que nos quedan tan solo 2 minutitos, entonces no sé si te parece bien que estas preguntas, las que quedan muchas también, las pueden enviar por correo electrónico y tú les puedas ir contestando, porque Claro, claro. realmente 2 minutos no da para contestar a tantas inquietudes. Entonces, Y cuando eso que les di un poquito más de tiempo para darles claro, de las preguntas. claro. Y entonces yo les invito a todos los participantes que puedan repetir las mismas preguntas que están haciendo por medio de un correo electrónico. Y nada, quisiera aprovechar de este último minutito que nos queda antes de cerrar, con referencia al hecho que, bueno, como sabes, como hemos ya dicho al principio, ese es el primero de una serie de encuentros, de webinars, y el próximo será el día 25 de junio y tendrá como tema la digitalización de archivos sonoros. Y bueno, evidentemente a los que estén interesados les invitamos a participar y a inscribirse. Y también les invitamos a participar en el tercer Congreso Internacional de Archivos Digitales que organiza la RIPDASA y que, bueno, le podemos pasar la información que está disponible en la web Congreso de Archivos Congreso de Archivos Digitales. Entonces, nada más que eso, ya es la una aquí en Quito, entonces el tiempo ya se nos está acabando. Mariela, muchas gracias por tu disponibilidad, la profesionalidad y toda la información que nos has proporcionado. Agradezco a todos los participantes por todas las preguntas, la participación. Como ven, es un tema que levanta siempre más preguntas de las que se pueden contestar. Entonces, les animo a seguir participando en los demás webinars. Y con esto, bueno, les saludo y bueno, si quieres dar una saludación tú también, Mariela. Claro que sí, bueno, pues estoy encantada de haber abierto esta serie de webinars. Estoy fascinada por la afluencia. Me encanta que me pregunten. Yo con mucho gusto les amplío las preguntas y las respuestas. Y pues encantada. Y bueno, y compromiso de enviarles estos materiales. Claro que sí, a su Vale, disposición. perfecto. Luego. Y mucho Muchísimas gusto a gracias a todos. todos. Muchas gracias a todos. Saludos.